Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Fernández y hoy voy a estar sustentando el taller 5 de macroeconomía en el literal 4. Vamos a estar respondiendo a las preguntas de este literal, así como las preguntas que hace el profesor correspondientes a este. Entonces, para empezar, el literal nos dice que para este numeral desarrolle todo el ejercicio 2 de la sección de problemas y aplicaciones del capítulo 6, página 256 del libro Macroeconomía 1 de Mankey. Ahora, nos vamos al literal que está en el libro, donde nos dan que tenemos una economía descrita por las siguientes ecuaciones que vamos a mostrar a continuación. Entonces vamos a empezar con el 1, donde nos piden, dadas las ecuaciones anteriores, vamos a hallar el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Vamos a empezar con la parte matemática. Entonces, para empezar, tenemos la consideración de una economía descrita por las siguientes ecuaciones. Tenemos el ingreso, el gasto público, el impuesto, el consumo, la inversión, las exportaciones netas y la tasa de interés. Entonces, lo primero que nos piden es que, dadas estas ecuaciones, halle el ahorro, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, para empezar, tenemos el ahorro. Entonces, el ahorro está dado matemáticamente, que es el ahorro privado más el ahorro público. Entonces, para empezar, tenemos el ahorro privado, que son el ingreso menos los impuestos menos el consumo, que viene siendo 5.000 menos 1.000 menos 250 más 0,75, que es la propensión marginal a consumir, por Y menos T, que es 5.000 menos 1.000, más 1.000 menos 1.000. Eso nos da un ahorro nacional de 750. Por otro lado tenemos la inversión, donde aquí arriba nos dan la fórmula de la inversión, que es 1.000 menos 50 por la tasa de interés. Entonces tenemos que esto también nos da 750. Tenemos la balanza comercial, que se calcula como exportaciones menos importaciones, por lo tanto sería 0. Y el tipo de cambio de equilibrio lo tenemos dado por el ahorro por la tasa de interés. Bueno, ahora vamos con el análisis. Primero vamos a empezar con el ahorro. Entonces, dados los resultados que nos dieron este primer literal, esta economía lo que nos muestra es que esta economía pudo ahorrar 750.000 millones de recursos financieros durante un periodo determinado. Luego tenemos la inversión. Y cuando hablamos de la inversión, estamos haciendo referencia a que en este caso, esta economía en específico tuvo una inversión de 750.000 millones, así como el ahorro, dado un periodo determinado. Entonces, básicamente la inversión se refiere a la adquisición de activos físicos o financieros con el objetivo de cómo generar ingresos o beneficios futuros. Luego tenemos la balanza comercial. En este caso, la balanza comercial nos dio 0. Esto lo que significa es que un país está exportando la misma cantidad de bienes y servicios que está importando en su periodo determinado. Y ya por último tenemos el tipo de cambio de equilibrio, que básicamente en una economía esto se refiere a que es el nivel de cambio entre la moneda nacional y las monedas extranjeras. Y en este caso, el tipo de cambio de equilibrio nos dio 3.750, lo que nos quiere decir que en condiciones de equilibrio, una unidad de moneda nacional se intercambia por 3.750 unidades de moneda extranjera determinada, que en este caso es el euro. Ahora tenemos el literal B, donde nos dice, suponga que ahora el gasto público aumenta hasta 1.250. Lo mismo, allí el ahorro nacional, la inversión, balanza comercial y tipo de cambio de equilibrio. Listo. Ahora vamos con el B. Dice, suponga que ahora que el gasto público aumenta hasta 1.250. Allí el ahorro nacional, la inversión, balanza comercial y tipo de cambio de equilibrio. Por lo tanto, como nos están diciendo que el gasto público aumenta hasta 1.250, el ingreso tiene que cambiar, ya que como está dado en esta ecuación, se usa el gasto público para tener en cuenta el ingreso. Entonces, ahora el ingreso nos cambió de 5.000 a 6.000 miles de millones. Ahora tenemos el ahorro nacional. El ahorro privado nos sube a 8.500 y el ahorro público bajó en 250. Por lo tanto, estamos en un déficit fiscal. El ahorro nacional es de 8.250. La inversión no cambia. La balanza comercial tampoco cambia, se mantiene en 0. Y ahora el tipo de cambio de equilibrio está en 41.250. Ahora vamos con el análisis. Entonces, en primera instancia tenemos que el ingreso aumentó, dado el aumento del gasto público de 5.000 miles de millones a 6.000 miles de millones. Esto, pues básicamente podemos tener en cuenta que va a generar un crecimiento económico, pero también puede generar una inflación, porque si el aumento del gasto público es significativo y básicamente la economía se encuentra cerca de la capacidad de producción, puede generar como presiones inflacionarias si la demanda supera la oferta. Crecimiento, pero también al mismo tiempo en el crecimiento económico, tenemos que el gasto público puede estimular la demanda agregada de la economía, lo que puede a su vez impulsar el crecimiento económico. Entonces estamos por ese lado. Luego tenemos que en el ahorro, ya que el ingreso cambió, tenemos el ahorro privado, que como el ingreso aumentó y también asimismo aumentó el consumo, el ahorro privado aumentó. Más sin embargo, el ahorro público disminuyó, por lo que ahora estamos en déficit fiscal. Entonces, básicamente el déficit fiscal se refiere como cuando el gobierno
gasta más dinero de lo que recauda en impuestos, lo que está pasando en este momento, ya que los impuestos son de miles de millones y el gasto público aumentó en 1.250 miles de millones. Por otro lado, tenemos que el tipo de cambio de equilibrio aumentó de 3.750 a 41.250. Pues básicamente esto lo que quiere decir es que este cambio en los gastos públicos hizo que como la moneda nacional se haya apreciado en relación con la moneda extranjera. Ahora tenemos el literal C, que nos dice, suponga ahora que el tipo de interés mundial sube de 5 al 10%. El gasto público es de nuevo 1.000. Hay el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Ya por último, tenemos el C, que dice, suponga ahora que el tipo de interés mundial sube de 5 al 10%. G, otra vez, o sea, el gasto público es de 9.000. Hay el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, para empezar, tenemos el Y, que viene siendo que Y cambia ahora a 4.000 con el cambio que tuvo la tasa de interés, que básicamente aumentó de 5 a 10%. Esto obviamente va a afectar ya que afecta la inversión. Entonces, en ese caso tenemos un ingreso de 4.000. Por otro lado, ahora tenemos una inversión de 500. Asimismo, tenemos que el ahorro nacional ahora es de 5.000 miles de millones y la balanza comercial sigue estando igual, en 0. Y por último, tenemos el tipo de cambio de equilibrio, que ahora son 50.000. Ahora en el análisis tenemos que, dado el aumento que hubo en la tasa de interés real, básicamente primero tenemos el ingreso. El ingreso vio una disminución. En el ingreso hubo una disminución. Y normalmente cuando hay un incremento en la tasa de interés real, esto suele tener un efecto negativo en el ingreso disponible de las personas. Entonces, luego tenemos el ahorro. Dada la tasa de interés más alta, puedes incentivar a las personas a ahorrar más, ya que básicamente los rendimientos de cuentas de ahorro, inversiones a plazos fijos y bonos, pues llegan a ser más atractivos para las personas. Entonces, básicamente si las personas están ahorrando más, es probable que estén gastando menos en bienes y servicios, por lo tanto podemos ver un aumento en el ahorro. Luego tenemos la inversión. Entonces, gracias a que las tasas de intereses son más altas, pues básicamente esto puede aumentar el costo de financiamiento que las empresas puedan llegar a tener para invertir. Entonces, básicamente esto lo que conlleva es que las inversiones disminuyan, como se ve en la forma matemática. Y ya luego tenemos la balanza comercial, que sigue siendo 0. Y luego tenemos que aumenta el tipo de cambio de equilibrio a 50.000 miles de millones, por lo que podemos ver una apreciación en la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera. Ahora tenemos el literal D, donde nos preguntan, ¿qué pasaría con el tipo de cambio si la inversión se vuelve inelástica a la tasa de interés? Entonces, básicamente vamos a responder eso sin usar números. Cuando la inversión se vuelve inelástica a la tasa de interés, esto lo que nos puede decir es que la tasa de interés ya no tiene como un impacto significativo en la inversión o la inversión que se realiza durante un tiempo determinado. Entonces, básicamente, ya la tasa de interés ya no es como un factor principal que influye en la inversión. Entonces, esto puede llevar a una reducción a la relación entre tasas de interés e inversión. Entonces, en términos de tipo de cambio, básicamente la falta como de la respuesta de la inversión a la tasa de interés puede llevar a cabo como fluctuaciones en las tasas de interés que van a tener, o sea, que las tasas de interés van a tener durante el próximo tiempo. Entonces, esto va a limitar como la demanda de divisas y por lo tanto el tipo de cambio. Entonces, básicamente van a ser como otros factores como la balanza comercial, lo que van a ser importantes para determinar el tipo de cambio. Entonces, básicamente lo que podemos decir para responder esta pregunta es que si la inversión se vuelve inelástica, la tasa de interés ya no va a ser un factor determinante para el tipo de cambio. Ya por último, vamos a responder a la última pregunta, que dice, ¿sería posible en esta economía tener un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y autonomía de la política monetaria? Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos es que sería difícil mantener un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales y autonomía de la política monetaria al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar con el tipo de cambio fijo. Básicamente, lo que tenemos es que mantener un tipo de cambio fijo significa que el gobierno o el Banco Central se van a comprometer a mantener el tipo de cambio en un valor específico. Y pues en nuestro caso es de 3.750. Entonces, bueno, esto requeriría muchas cosas, como lo son inversiones, vender la moneda nacional, o bueno, comprar moneda del extranjero y cosas así. Luego tenemos la libre movilidad de capitales. La libre movilidad de capitales lo que dice es que implica que los inversores puedan mover su dinero dentro y fuera del país sin restricciones significativas. Y esto podría dificultar la capacidad del Banco Central para controlar el tipo de cambio, ya que las entradas y salidas del capital pueden influir en la oferta y demanda de la moneda nacional.
Ya por último tenemos la autonomía de la política monetaria. Entonces tenemos en que la autonomía de la política monetaria significa que el Banco Central tiene la capacidad de establecer tasas de interés y ajustar la oferta monetaria, de acuerdo con las condiciones económicas internas. Luego, pues, o sea, sin embargo, si se mantiene un tipo de cambio fijo, el Banco Central podría verse limitado en su capacidad para utilizar la política monetaria de manera efectiva, ya que los cambios en la tasa de interés pueden afectar la demanda de la moneda y presionar el tipo de cambio.